Bueno, como les decía, estamos con Gerardo Martínez, reconocido sindicalista de la UOCRA, secretario general del Gremio de la Construcción. A mí me interesaba hablar con él, y me sigue interesando hablar con él, de la construcción y las distintas avenidas que se abren hoy en la Argentina a partir de esa actividad. Pero voy a empezar por otro lado, por algo que me acaba de decir Gerardo, a raíz de lo que estuve comentando al comienzo del programa. Me dice, acá hay que ver qué elige Macri. Si Macri elige garantizar la gobernabilidad y por lo tanto bajar los niveles de conflicto y ponerse al frente de una especie de unidad nacional, o confrontar. Y hay una contradicción entre conflicto y gobernabilidad en alguna medida. Sí, me parece que la diferencia está en que todos esperamos a un presidente pensando en un desarrollo estratégico, en un desarrollo de crecimiento, potenciando ese crecimiento para generar una política de producción, de crecimiento y apostando a que haya distintas reformas, entre otras como la que podamos hacer nosotros, pero también el sector empresarial, con una mirada y un espíritu donde esté, por sobre todas las cosas, de crecer, invertir, pero atendiendo la redistribución con salario justo y condiciones dignas de trabajo. Por otro lado, uno observa, digamos, con mucho respeto, que hay una cuestión táctica en el camino del 2017 como año político, que es la campaña electoral. Y por lo que dicen muchos de los analistas y politólogos y quizás algunos del gobierno, es como que la referencia fundamental que se toma en este momento es un presidente poniéndose al frente de la campaña política. Entonces, el tema es que hay una brecha que distingue entre acciones tácticas que están desarrolladas en una estrategia de campaña y una instancia estratégica a corto y mediano plazo que tiene que ver con la gobernabilidad. Es decir, yo no sé hasta qué punto se puede compatibilizar o puede haber una simbiosis de una cosa con la otra. Bueno, te voy a decir te voy a plantear una hipótesis y ya vamos a un tema más ligado a tu actividad específica. Probablemente si el gobierno tuviera una recuperación económica mucho más visible que la que tenemos, necesitaría confrontar menos. Y en vez de ir al pasado contra el presente, iría a convalidar mi gestión. Sí. Y ahí el tema de la construcción parece ser clave. Sí. Este es un gobierno que apuesta mucho a que si no vienen inversiones de otro tipo y si no crece el consumo, que después vamos a hablar del tema consumo-salario, se propone hacer lo que ellos dicen es el plan de obra pública más importante de la historia. Vos que estás en ese sector y hablás con ellos de esto, ¿cuánto hay de cierto, cuánto hay de fantasía? ¿Está la plata? ¿Eso va a suceder? ¿Y qué significa para el sector del trabajo al que vos representás? Sí, fundamentalmente te digo, Carlos, que ojalá fuese así y realmente nosotros aplaudimos que tengamos un gobierno que esté incentivando el desarrollo productivo y tomando a la industria de la construcción como industria madre, como un eje central de ese desarrollo, tanto para el mejor hábitat de los conciudadanos y para lo que significa la Argentina exportadora. Porque yo soy consciente como dirigente sindical que una Argentina que mira hacia adentro y no es exportadora, nos queda un 30% de nuestra población en la pobreza, en la marginalidad y vos en la decís que la infraestructura es un límite para las exportaciones. Y sí, los corredores productivos, ser más competitivo, porque la competitividad y la productividad son lenguajes y verbos que aparecen a partir de la globalización, pero que tienen un componente en la dimensión de lo que sucede en el mundo desarrollado. Lo importante es trasladarlo a un país en vía de desarrollo en una situación particular de la subregión, donde el país que tendría que ser el motor de cualquier desarrollo potenciado, hablando en serio, que es Brasil, hoy está en una situación de recesión. Entonces, digamos, teniendo en cuenta ese proceso de globalización, el cual yo debo analizarlo porque soy parte de un debate internacional en la OIT con respecto a todos los problemas que se presentan, yo soy consciente de qué importante Argentina es, pero mucho más importante si contamos con un Brasil creciente y potenciado y siendo el motor de la región. Ahora, cuando el gobierno dice tenemos este plan de infraestructura, ¿vos creés que es realista lo que están diciendo? ¿Vamos a ver un shock de construcción de obra pública?
¿O es todavía una expresión de deseo? Mira, yo lo que he observado, que una de las primeras medidas que se tomó en este gobierno por iniciativa y se lanzó en WOCRA fue una comisión de seguimiento. Sí. Analizar en forma detallada la situación que se venía arrastrando en el sector de obras públicas, vivienda e infraestructura, atendiendo, digamos, la emergencia de la situación, teniendo en cuenta que había que hacer auditoría, control de precios, sobreprecios, situaciones raras que comienzan a descubrirse a partir de denuncias y que que son de dominio público. Sí. Pero la realidad es que, bueno, es el costo hundido negativo con el que se encuentran. Ahora, de ahí en más empezamos a trabajar para ver cómo podíamos generar una motivación proactiva con una transición justa. ¿Qué es lo que llamamos nosotros transición justa? Revisar el pasado, analizar el presente, pero que el costo de todo ese campo no lo paguen los trabajadores, sino que en el mientras tanto se busque una instancia justa como para que no se profundice el nivel de desocupación. A ver, cosa que había lamentablemente gente dentro del ocurrió. gobierno. A mí me consta, por ejemplo, por haber hablado con él, Prat Guy, Sí. en la oposición, Miguel Piqueto, que proponía un acuerdo económico y social y político. Sí. ¿Vos en qué lugar te parás respecto de esa estrategia? Porque es un poco lo que estás diciendo, sí. ¿no? Yo lo que sé que todos los países que pasaron situaciones como lo que pasó en Argentina, podemos hablar del Pacto de la Moncloa, el Pacto de Lisboa, el Pacto de Irlanda, se dio en un momento de debilidad, ¿no es cierto?, económica o macroeconómica, y en la necesidad de lograr una mesa de diálogo y de consenso, donde la idea era jerarquizar el diálogo y el consenso. Indudablemente, con las necesidades que cada sector traía, era muy difícil lograr concordancia de un día para otro. Pero sí, la idea era que si un Estado inteligente, con funcionarios proactivos, lo que tienen que hacer es tratar de decir, bueno, pongámonos de acuerdo en las cosas que ¿No coincidimos. es lo que está haciendo Macri sectorialmente? Construcción, petróleo, industria automotriz. Sí, eso se empezó a entablar en esta última etapa, Sí. ¿no? Y con cierta lentitud, quizás por propio como somos los argentinos, como somos los sectores, tenemos cosas buenas y cosas malas, porque esto es la parte de la realidad, pero me parece que eso está funcionando. Pero tiene que haber una matriz más estratégica que nos dé la oportunidad. Yo digo, no alcanza un Consejo Económico Social. En Argentina, como país en vía de desarrollo, necesitamos hablar de un Consejo de Desarrollo Económico y Social. Es decir, para ver cuál es nuestra matriz macroeconómica dentro de lo que es la producción y la Argentina exportadora, atendiendo las cuestiones de cabotaje, las cuestiones nacionales, pero atendiendo de que nosotros, si no somos un país exportador, competitivo, con productividad, en la esencia donde el peso fundamental está en la responsabilidad del inversor y de los empresarios, para que exista todo esto, y de esa manera atender un poco el volumen de toda nuestra población sin dejar a nadie afuera. O sea, me parece que estamos en un buen camino. O sea, yo apuesto, y venimos de Holanda, ¿no es cierto? Sí. Y cuando uno ve Holanda, dice, o ve Europa, dice, hay comisariatos sociales de desarrollo macroeconómico pretendiendo la redistribución. Ellos han pasado por distintas situaciones, pero nunca se descuidaron en analizar la crisis con la redistribución. Es decir, y ahí juega el papel del Estado. El Estado debe jugar un papel preponderante como políticas públicas, porque me parece que el Estado, sea en Europa o sea en América del Sur o en Argentina, tiene que garantizar el bien común y garantizar la atención a los que menos tienen, a los Ahora que más te hago necesitan. una pregunta respecto de las elecciones. Sí. Hay mucho conflicto del sindicalismo con el gobierno, Macri tuvo palabras duras, un paro general. Ahora, cuando uno empieza a mirar cómo es la lógica del gobierno para este año, el gobierno apuesta a un aumento del salario real. Necesita que la gente tenga plata en el bolsillo para que la gente consuma más y lo que sería una recuperación muy técnica se transforma en una recuperación emocional, digamos. ¿Cómo se paran ustedes frente a eso? Porque por un lado tenés el problema de cómo recuperas el salario. Por otro lado es cómo evitas la desocupación. Sí. Si no se puede pagar más de lo que da el bolsillo. ¿Cómo evitas la inflación? Que tiene que ver también con la recuperación del salario real. ¿Cómo estás viendo que eso se ve en la CGT? ¿Hay una visión homogénea? ¿Hay distintas alas dentro de la CGT pensando el mismo problema? ¿Cómo están ustedes en la construcción? Hay distintas opiniones y distintas visiones, pero debo destacar que hay una actitud responsable de todos
de todas las opiniones que hay. Nadie busca ni va a hacer nada del movimiento sindical para provocar más inflación. Sabemos que la inflación es el colesterol malo de nuestra sociedad y lo que más pagamos cuando hay inflación somos los trabajadores. Por lo tanto, es un tema, un flagelo que hay que terminar. Por eso entendemos la mesa del diálogo que debemos estar todos los sectores, porque yo quiero ver también el sistema financiero, cuál es su responsabilidad al respecto. Es decir, yo creo que la única manera de atender todo esto que vos planteás con una actitud responsable es logrando un crecimiento de la economía real, no un crecimiento de la especulación financiera. Porque esto no es solamente hablar de Argentina, hablar de lo que pasaron y de lo que pasa en otros países. Es decir, Europa pasó por una crisis muy grande después del 2007. Hay mucha gente dentro del gobierno que cree, y no se anima a decirlo, que la tasa de interés está muy lanzada, que está sobreelevada. Nadie se anima a decirlo porque el presidente del Banco Central es autónomo y además es muy celoso de su política. ¿Vos crees eso? Mirá, yo no tengo tanta, digamos, precisión como para poder hacer un análisis al respecto. Yo lo único que sé es que la realidad manda, ¿no es cierto? Y yo tengo que ser un testimonio de la realidad. Y la realidad hace de que mis compañeros trabajadores de la distinta actividad y fundamentalmente de la actividad en la que pone riesgo, o sea, nosotros no tenemos estabilidad laboral de por vida. Es decir, cuando yo me siento a negociar una paritaria, mi fórmula polinómica no solamente ver cómo recupero el salario, el poder adquisitivo y demás, sino cómo también lo que vaya a conseguir no me significa una caída estrepitosa de puestos de trabajo. A ese punto quiero llegar. Pues estamos hablando de construcción y reanimación de la economía. Construcción y país exportador. Ahora, construcción y política social. Está en el centro de la política social la construcción, con cooperativas, el Plan Argentina Trabaja, todo ese mundo de los desocupados, que a mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Ustedes no se equivocaron con el fenómeno de la desocupación? ¿Los sindicatos no habrían tenido que tener más plasticidad para que el obrero de la construcción desocupado quede ligado de alguna manera al sindicato? Bueno, nosotros lo hemos hecho. Nosotros en el 2001, que fue la época más complicada, nosotros tuvimos una actitud solidaria permanente, repartiendo bolsas de comida, atendiendo a nuestros compañeros. Muchos de nuestros compañeros formaron cooperativas. Nosotros, dentro de nuestra fundación de capacitación, formábamos a esos compañeros. Siempre una actitud solidaria. Es decir, me parece que en el componente de la diversidad de problemas que se presentan en Argentina, no podemos solamente ser egoístas y decir, yo te voy a atender si vos sos miembro del sindicato. Ahora, para alguien con cabeza sindical que dirige una organización sindical, ¿qué significa el fenómeno de los desocupados, movimientos sociales, llamarles piqueteros, el nombre que quieras ponerle? Sí, yo creo que en tu caso además están muy ligados a la actividad tuya. No, sí. El tema es que la situación está. El tema es cómo lo resolvemos. Sí. ¿Cómo encontramos un camino para resolver esa situación? La única manera es el desarrollo productivo. Es generar fuentes de trabajo y situaciones que den la oportunidad de institucionalizar esa relación laboral. Hay una idea del voucher, ¿la conoces? A ver. Hay una idea que la tiene Jorge Triaca, que creo que también Massa es afín a esa idea, que es que yo te doy el Plan Argentina Trabaja, pero una empresa de la construcción puede tomar a ese desocupado o subocupado y pagarle parte del sueldo con ese plan que le da el gobierno, con lo cual iríamos pasando gente del desempleo al trabajo formal. De la informalidad a la formalidad. Sí, en eso es parte del debate mundial, ¿no? De la informalidad a la formalidad. ¿Ustedes no le están hablando de eso con el gobierno todavía? Mira, de alguna manera en la práctica se va dando. El tema es cuando hay un parate, cuando no se ve inversión pública, no se ve inversión o quedantismo. El problema del quedantismo es muy grave, desde lo que vendría a ser la responsabilidad del funcionario público a nivel nacional y provincial o municipal. Porque el problema es que, más allá de los recursos que pueda disponer el gobierno nacional, después ver cómo se genera la trama del comportamiento, de la agilidad en la aplicación y de que esos recursos que va a la nación a las provincias no pasen a renta general. Te hago dos preguntas últimas. Lamentablemente tenemos poco tiempo. Una micro y una macro. Sí. Micro. ¿Cómo es Macri? Porque vos a Macri lo tenés que haber conocido de SOCMA, ¿no? Ahora como presidente. Sí, más que... Es decir, construcción, claro. Otro matiz de la palabra construcción es Macri. Sí, él estuvo más vinculado al área metalmecánica, al área más automotriz. Pero conocés a la familia, conocés cómo se formó. Conozco y fueron parte... No, me parece que es un hombre, un empresario,
que tiene una visión empresaria, y lo digo en el buen sentido de la palabra, lo importante es que él ahora entienda que está en la política y tiene que buscar de, digamos, amalgamar una idea que sea totalizadora para aquel que tiene recursos y posibilidades y aquel que la viene padeciendo y que viene mal, de situaciones muy preocupantes. Y bueno, reconozco que como empresario ahora tiene que rendir cuenta de una pauta como presidente de la Nación, y apuesto que tenga esa visión estratégica como para atender y comprender la diversidad de los problemas que se presentan en Argentina. Pero me parece que esta es una oportunidad muy importante, lo que da la alternancia en el poder en Argentina, y aún a los sindicatos, la diversidad en la movilización del 1A o de cualquier otra que se pueda aparecer. La última, y te pido brevedad porque me están apurando, pero no quiero dejar de hacértela. Vos estás en la Organización Internacional del Trabajo hace bastantes años. Sí. Y ahora debe ser fascinante estar ahí porque el tema del trabajo se ha convertido en un factor de cambio político monumental. En Estados Unidos, en Europa, digamos, hay todo un debate. ¿Cómo ves vos eso? Mira, el debate que estamos teniendo en este momento en la OIT es el futuro del trabajo. Y en eso tenemos un compendio de distintas acciones y circunstancias que tienen que ver con la presencia de la tecnología, la cibernética y la robótica, que hace estrago en el mundo del trabajo. La pregunta que nos tenemos que hacer es si la fórmula polinómica que se crearon allá en 1900, teniendo en cuenta las 8 horas y todo ese contexto para llegar a un resultado final, ¿es valedero o no? Por ahí hay que discutir los mismos derechos. No estoy diciendo que hay que modificar los derechos, pero lo que hay que revisar... Te tengo que traer pronto a entrar en este debate. Revisar la fórmula polinómica que se diseñó en su momento después de la Revolución Industrial. Bueno, te comprometo a venir de nuevo dentro de poco tiempo para hablar de esto que acabas de mencionar. Bueno, sí, cómo no. Gerardo, muchas gracias. No, al contrario, gracias por la invitación.